Hola a todos, el video de hoy será sobre enfermedad celíaca en pacientes pediátricos. Vamos a iniciar con una definición, vamos a ver las formas clínicas, los marcadores serológicos y por último su tratamiento. Es la intolerancia alimentaria de orden genético más frecuente de la especie humana, con un singular perfil de enfermedad autoinmune, que a diferencia de otras, remite absolutamente cuando se retira el antígeno que la provoca. Dicha intolerancia es de carácter permanente, se mantiene a lo largo de toda la vida y se presenta en sujetos genéticamente predispuestos a padecerla. El órgano de choque de esta particularidad es el intestino delgado. La celiaquía se caracteriza por presentar un cuadro clínico rico en signos y síntomas que constituyen el llamado síndrome de mala absorción. En cuanto a las formas clínicas, en la actualidad podemos reconocer 4 formas de presentación. Tenemos la forma sintomatológica, la silente, la forma latente y la potencial. La presentación sintomatológica posee 4 formas clásicas: el síndrome malabsortivo agudo, el síndrome malabsortivo crónico, asociación a otras enfermedades y mono u oligo asintomáticas. En el síndrome malabsortivo agudo tenemos que recordar las 3D. El paciente presenta diarrea, distensión y desnutrición. En el crónico va a presentar baja talla comparativa con hermanos o los padres y signos carenciales en piel, mucosas y faneras. En la asociada a otras enfermedades puede ser asociada a inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, del colágeno y genéticas. En la forma silente son asintomáticos, se va a detectar por familiares directos y o hallazgos en el screening. Es haber sido celíaco confirmado mediante biopsias, pruebas terapéuticas y desafíos y no presentar, en la actualidad, atrofia vellositaria con la ingesta regular de gluten, manteniendo integridad del epitelio intestinal y buen estado general. Y también a aquellas personas que tienen reiteradamente anticuerpos positivos y biopsias normales. La forma potencial es tener todos los marcadores genéticos, el ambiente propicio para desarrollarla y aún así no padecerla. Dada la gran variedad de posibilidades clínicas existentes, nunca se debe iniciar una dieta sin gluten sin haber realizado previamente una biopsia intestinal. Además, si dejamos a libre evolución la enfermedad, sin realizar algún tratamiento, pueden aparecer formas graves, las crisis celíacas. Se presentan con sangrados digestivos o cutáneos por déficit de vitamina K, tetania por hipocalcemia y edemas por hipoalbuminemia. También se puede observar una severa deshidratación hipotónica con gran distensión abdominal a causa de una hipopotasemia y desnutrición severa. Aún se pueden ver estos pacientes en quienes no se ha realizado un diagnóstico o no han recibido un tratamiento adecuado. Los marcadores de mayor utilidad para el seguimiento y el monitoreo de la dieta son los anticuerpos antigliadina, ya que ante la exposición de pequeñas cantidades de gluten se elevan por su alta sensibilidad. Los anticuerpos antitransglutaminasa son quizás los más utilizados al momento del diagnóstico, ya que es muestra fidedigna del estado de la mucosa. El tratamiento consiste en realizar una dieta estricta y permanente libre de gluten, de trigo, avena, cebada y centeno, es decir, una dieta sin TAC. Como profesionales de la salud, podemos asegurar a la familia que en los niños de edad escolar el tratamiento oportuno permite recuperar el peso esperado en aproximadamente 1 año y la talla en aproximadamente 3 años. Lo que nosotros debemos comunicar a los padres es que su hijo es celíaco, que no debe comer nunca más alimentos naturales o industrializados que puedan contener lícita o ilícitamente gluten de trigo, avena, cebada y centeno, y explicarles
que si hace bien esta dieta el resto de su vida, será una persona sana. Así como indicamos restricción de ciertos alimentos, también vamos a indicar la dieta del celíaco, que está absolutamente permitido todo lo siguiente: verduras, carnes, frutas naturales, frutos secos y granos. Finalmente, le vamos a indicar la práctica de deportes o alguna actividad física y vamos a aconsejar que eviten azúcares, almidones, harinas premezclas y algunos lácteos o que lo reduzcan sensiblemente.